Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda desde la ciudad de Quetzaltenango, el país de Guatemala, su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Es para mí un privilegio poder estar una vez más con ustedes en este estudio de lección de Escuela Sabática, y quiero trasladarme hasta el país de Paraguay con el apreciado pastor Argemiro Astudillo, quien es el actual tesorero de la División Latinoamericana, y él está cumpliendo una misión allá en ese país. Pastor Astudillo, Dios te bendiga grandemente y gracias por aceptar una vez más estar en este 2026, la primera lección que tienes con el departamento ministerial. Dios te bendiga. Muchas gracias, querido pastor Danilo Monterroso, aquí desde Asunción, Paraguay. Les saludamos muy cariñosamente. No les puedo saludar en guaraní porque no conozco mucho el guaraní, pero estamos muy contentos de poder estar con la audiencia aquí en este centro investigativo ministerial. El Señor les bendiga y les guarde. Es un placer para mí poder compartir con ustedes. Un saludo muy especial, apreciado pastor, a todo el pueblo de Dios ahí en Paraguay. Sé que tendrás alguna actividad especial en estos días. Que la paz de Dios sea con todos mis hermanos. Saludo muy especial a los diferentes líderes, a los pastores que trabajan ahí en Paraguay, al pastor Gaona, al pastor Lauro Vasconcelos y también al pastor Suárez de Venezuela. Si no estoy mal, lo recuerdo a mis queridos pastores, que Dios les bendiga grandemente, y a todo el pueblo de Paraguay y a todos nuestros hermanos que nos siguen de diferentes partes de Latinoamérica y también del mundo, donde están nuestros hermanos que hablan español. Que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Pastor, Amén. vamos a tener la oración inicial y quiero pedirle, por favor, que tú nos puedas tener la oración inicial para este estudio. Amén. Bien, vamos entonces a estar en oración en estos momentos. Nuestro querido Padre que estás en nuestras vidas, qué alegría poder saber que nos comunicamos contigo y estás siempre dispuesto a guiarnos, a sostenernos, a apoyarnos, a animarnos. Ruego tu bendición, amado Dios, para todo el pueblo de Latinoamérica, para todo el pueblo de habla hispana. El poder de su Santo Espíritu guíe nuestras vidas. Nos ayudes, oh Dios, cada día a poder comprender mediante tu gracia divina que estamos delante de ti y que tú estás dispuesto a sostenernos, a apoyarnos y animarnos. Fortalece, Señor, los enfermos de tu pueblo. Los niños sufren, Señor, por tanta enfermedad. En tus brazos de amor queremos encomendarlos. Los jóvenes, los adolescentes, los adultos, en tus brazos de amor queremos encomendar cada hijo tuyo que clama y gime por sanidad. De acuerdo a tu voluntad, Señor, ponga su mano divina en cada hijo tuyo y sanará de acuerdo a tu voluntad. Danos pues tu dulce compañía. Bendice al pastor Danilo, bendice su esposa, en tus brazos de amor la encomendamos. También bendice a su hijo y así bendiga a todo tu pueblo que escucha esta lección por este medio. En el nombre de Jesucristo lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muchas gracias al apreciado pastor Argemiro por la oración. Tenemos la lección número 4. Rápidamente ya vamos por el cuarto sábado del 2026. Apreciado pastor Argemiro, el tiempo pasa y no se detiene. Ya entramos al cuarto sábado del 2026 para este 24 de enero del 2026, con un título muy interesante: señales con gran significado.
Y quiero leer la nota y la nota dice, es, esta será para ti la señal del Señor, que el Señor hará lo que ha dicho. Interesante, pastor, la explicación, lo que dice el profeta. Esto será lo que el Señor ha dicho. Oh, cuán pocos conocen el tiempo de su visitación. Cuán pocos aún entre los que aseveran creer la verdad presente comprenden las señales de los tiempos. Oh, lo que hemos de experimentar antes del fin. Somos hoy objeto de la tolerancia de Dios. Pero ¿cuánto tiempo continuarán los ángeles de Dios reteniendo los vientos para que no soplen? Creo que es una introducción muy importante, no solamente sobre el estudio de la lección, Pastor Argemiro, sino sobre la situación actual que nosotros vivimos en diferentes partes del mundo. No esperamos un tiempo mejor, apreciado pastor. La tolerancia de la misericordia de Dios todavía nos espera. Pero ¿cuánto tiempo faltará, pastor? Sería para ti una pregunta. Y claro, ¿cuánto tiempo? Hermano, yo creo que no falta mucho tiempo, pero nadie puede colocar una fecha. Nadie puede colocar, alguien me decía, pastor, allí dice en la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe, pero el mes y el año puede saberse. Le dije, hermano, si no se sabe el día y la hora, hace referencia exactamente a tiempo. Y cuando se habla de tiempo, estamos refiriéndonos a años. Puede ser que mañana mismo se termine el tiempo de gracia para nosotros, porque quizá algún accidente y podemos morir. También puede suceder que se alargue un poco más del tiempo, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que debemos estar preparados como si hoy mismo llegara y trabajar como si se demorara por llegar. Entonces, hermano, sí, las señales tienen un gran significado. Las señales tienen la oportunidad de decirnos, ya casi llegamos, ya casi estamos. El problema es que nosotros aún seguimos como los mismos, como el mismo pueblo de Israel. Y perdónenme la expresión, seguimos tercos. Sí. Seguimos de una manera como si se demorara, como dice el siervo malvado, mi señor se tarda en venir. Entonces se pone a ir con los borrachos y con los idólatras. Ese es el gran problema de la actualidad, de la actualidad. Señales con gran significado. Se están cumpliendo en nuestro tiempo, se cumplieron en los tiempos del profeta Ezequiel y se estarán cumpliendo también a lo largo de la historia de la humanidad y nosotros debemos de estar atentos a las señales. Pregunta número 1, Pastor Argemiro, ¿cómo describió el profeta el inminente tercer asedio y la caída de Jerusalén que tuvieron lugar en el año 586 antes de Cristo? ¿Y en qué medida esa advertencia es aplicable al mundo actual? Bueno, hermanos, yo quiero que analicemos algunos aspectos preliminares. Dentro de la primera pregunta, aquí se van a tomar cuatro aspectos completamente diferentes. Esos cuatro aspectos son expresiones para mirar de lo conocido a lo desconocido. ¿Y qué es conocido? Cuando se habla, por ejemplo, el ladrillo, cuando se habla, por ejemplo, del del periodo prolongado, cuando se habla de la mezcla de alimentos, cuando se habla de muchas cosas que hoy por hoy nosotros conocemos, es para dar a entender que muy pronto el Señor va a reprender. Es que esta lección se está presentando las señales para los idólatras, para los desobedientes, para aquellos que no quieren avanzar. Entonces, Ezequiel en su parte contemporánea o en su entorno, recuerden que él estaba también en cautiverio. Es Ezequiel sencillamente lo que hace es mostrar lo que iba a acontecer con el pueblo dentro de la misma cautividad que los iban por desobedientes, iba a caer de una manera
terrible. Por eso el texto me parece muy interesante. Una parte dice, el texto bíblico se presenta para describir el tercer asedio de la caída y lo dice de la siguiente manera. Dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. ¿Qué significa esto? Que iban a ser presos, que los iban vamos a decir, como hoy día los iban a esposar. Les iban a colocar cuerdas en sus manos para evitar que se vuelen, que se escapen. Entonces, aquí está la situación crítica para el pueblo de Israel. Hermanos, Dios tiene mucha misericordia, pero la misericordia llega a su límite. Y es así como en la primera pregunta se presenta lo que hubo en el año 586 antes de Cristo, cuando fue el cautiverio por el pueblo babilónico. Recuerden, hermanos, que esta situación que ocurrió fue dado para tratar de tomar al pueblo de Israel como preso, asolamiento de Jerusalén, y eso iba a acarrear una desgracia para el pueblo. Pero esa desgracia siempre tiene que tener, no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Es decir, si el pueblo es desobediente, viene una situación crítica. Si el pueblo es obediente, vienen las bendiciones de Dios. Así que nosotros tenemos que mirar de parte del lado de qué estamos, de los obedientes o de los desobedientes. Amén. Muchas gracias, pastor. Tenemos una nota pequeña y dice la nota: hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén es una solemne advertencia para el Israel moderno, que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Querido hermano y querida hermana, comenzamos el 2026 y comencémoslo con el pie derecho. Pongamos atención a las señales de los tiempos del fin. Pongamos atención que no viene un gobierno mejor, viene un gobierno mundial, donde emitirán leyes, decretarán leyes que oprimirán al pueblo de Dios. Y por eso dice el testimonio, el Israel moderno debe de tomar atención a las amonestaciones dadas por los instrumentos de Dios. Pastor, los profetas del Antiguo Testamento nos hablan. Los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, los libros proféticos le hablan a este pueblo para el tiempo del fin, y no solamente a este pueblo, al mundo entero, que algo terrible viene sobre la tierra, que los 4 ángeles que retienen los vientos muy pronto se soltarán, que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, y cada uno de nosotros necesitamos prestar atención a los instrumentos que Dios tiene. La lección de escuela sabática es un instrumento para advertir de las cosas que vienen. Un pastor, un mensaje, un acontecimiento, un desastre nos hablan de que Cristo viene y debemos de prepararnos. Pregunta número 2, Pastor Argemiro. ¿Qué se le ordenó a Ezequiel que hiciera? Ahora, hay algo interesante. Tú dijiste que el profeta estaba en cautividad. Y no es lo mismo estar en cautividad que estar en su propia tierra y estar en libertad, porque ahí estaba cautivo, estaba preso, estaba custodiado, y estaba custodiado con su pueblo. Y la advertencia que iba a dar el profeta no solamente era para el Israel, sino también para el mismo pueblo de Babilonia. Pastor, ¿qué se le ordenó a Ezequiel que hiciera y por qué? A ver, hermano, hay que analizar que hay tres profetas contemporáneos Ajá. dentro de la misma cautividad. Está el profeta Ezequiel, está el profeta Jeremías y está el profeta Isaías. Y si ustedes, los que hemos estudiado estas lecciones de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, nos está relatando
Primero, cómo Dios es amoroso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando no queremos obedecer, pues entonces también viene un límite. Y aquí el profeta Ezequiel en estos momentos se presenta como él, 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 él toma una determinación. Dios le dice, mira, agarre un ladrillo grande, un gran ladrillo o un adobe. No sé Ujú. si O ustedes un pueden, blog. un bloque, Ajá. correcto. En los techos, cuando uno hace una placa ligera, y eso creo que están en todos los países, hay un bloque especial Sí. que mide 60, a ver, uno, dos, mide aproximadamente 90 centímetros para placa, mide 90 centímetros por 25 más o menos de largo, de ancho, perdón, de ancho por 90 de largo. Eso es un gran bloque. Eso es para poder organizar unas placas, para poder organizarlo. Pero el texto dice que tenía que llevar ese gran bloque y lo tenía que poner delante de él para diseñar la ciudad de Jerusalén, pero no para edificarla, porque aquí es donde tenemos que hacer diferencia. Jeremías capítulo 1, me llama mucho la atención el verso 10 y yo quiero en estos momentos tomar este texto porque me llama mucho la atención. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar, pero también para edificar y para plantar. Yo tomo la expresión de esta segunda pregunta por las tres primeras partes que tiene Jeremías. Y recuerden que los tres se ponen muy de acuerdo. Claro, no es que se pongan de acuerdo, sino porque el Espíritu de Dios es quien los iluminó a ellos en ese entonces para que pudieran realmente presentar la palabra. Pero en Jeremías dice era para arrancar, uno, dos, destruir, tres, arruinar y cuatro, derribar. Ese gran bloque o ese ladrillo no era sino para mostrar cómo iba a ser destruido Jerusalén. Ahora, ustedes ven en la actualidad, yo quiero que remontemos porque esto no podemos hablar solo de historia, sino que tiene que ver para nuestro tiempo, el tiempo en que estamos viviendo. Y no temo en decirlo, que Estados Unidos se está preparando para gobernar prácticamente todo Latinoamérica, para todo el mundo, y él va a destruir, va a encargarse de destruir. Él aprovechará. Y así como aprovechó a Babilonia, dice que Dios destinó a Babilonia para que fuera un instrumento para la ira de Dios. Ujú. Hoy Estados Unidos es un instrumento para la ira de Dios. Es correcto. Pastor Danilo y la audiencia que me escucha, lo que hicieron en Venezuela para extraer al presidente, se utiliza unos aparatos que hoy por hoy nosotros no podemos comprender. Pero así se está armando todo el mundo. Así está tratando de empezar a haber guerras. Eso es proféticamente, el Señor Jesús lo presentó en Mateo capítulo 24. Dice que habrán rumores de guerra, habrán guerras por todos lados. Ahora, otra cosa que iba a acontecer, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Firmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y sitiarás. Es señal a la casa de Israel. ¿Por qué iba a colocar un cerco? El cerco es sinónimo para que el enemigo no entre, pero ese cerco no valdría de nada porque Babilonia iba a arrasar con todo. Hoy, hermanos,
Si tú y yo no nos preparamos hoy por hoy, suplico a la hermandad en el nombre del Señor para que podamos buscar una conversión genuina, Amén. para que podamos buscar realmente al Señor Jesús mientras pueda ser llamado, mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Pero lo que viene no es cosa fácil. 2026 viene con una situación que hoy por hoy nos sorprenderá. La economía, la política, la salud, la parte social y todo cuanto se vea enredado en la humanidad se tratará de mover porque el Señor se encargará poco a poco de que los ángeles que están reteniendo los ángulos de la tierra aún se queden un poco esperándote a ti, querido hermano y hermana, para que podamos tener esa conversión para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Pastor Argemiro. Para hacer una conclusión con relación a estos símbolos, Dios le presenta a Ezequiel que tome un ladrillo, un bloque de construcción y que vea cómo iba a ser sitiada. Y dibuja, dice, dibuja la ciudad en el ladrillo y muestra cómo el pueblo va a ser sitiado por ejércitos babilónicos e iban a ser destruidos. Y luego le coloca, recuerden que las ciudades, la ciudad de Jerusalén, las ciudades antiguas tenían muro de piedra, pero aquí le dice, coloca una plancha de hierro. Es más difícil derribar una plancha de hierro que un muro de piedra, para poder señalar que cuando viniera el asedio de Babilonia, nadie iba a escapar del tercer asedio de Babilonia. Para poder tener un poco de mayor comprensión, el primer asedio fue en el año 605 antes de Cristo. Ahí fue donde se llevan a Daniel y a otros jóvenes, según Daniel capítulo 1. El segundo asedio fue en el año 597 antes de Cristo y ahí es donde se llevan al rey Joacim y al profeta Ezequiel, según Segunda de Reyes, capítulo 24. Y el tercer asedio, muy importante, es en el 586, el que estamos viendo ahora, antes de Cristo, y es la destrucción total, pastor, de Jerusalén y del templo. Por eso, pastor, por favor, léeme la última parte de la nota donde dice Jerusalén reducida a ruinas, para que podamos entender qué fue lo que pasó con este tercer asedio y por qué el profeta presenta ese ladrillo y esa plancha de hierro. Por favor, léela, la parte final de la nota. Ya, podemos tomar incluso desde el punto anterior, castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación. Exacto. Más severos, a una nación rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada. Jerusalén, reducida a ruinas, chamuscadas por el fuego, destruido el templo que Salomón había edificado y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto anterior entre las naciones de la tierra. Desde ahí en adelante, pastor, ya no fue un pueblo autónomo en libertad. Siempre fue llevado cautivo por todos los reinos que siguieron según las profecías de Daniel. Pasaron en cautividad en Babilonia, en Medopersia, en Grecia, llegando hasta Roma. Y fue en Roma, en el periodo de la Roma imperial, donde ese pueblo dejó de ser el pueblo de Dios. Y en el año 34 se desliga totalmente como un pueblo de Dios. Y lamentablemente eso fue lo que pasó. Año 34 de la era cristiana, cuando matan a Esteban. Pregunta número 3, pastor. ¿Qué receta le fue dada al profeta y qué se le ordenó hacer? Aquí vamos a ver una receta y vamos a ver que tiene una aplicación para el tiempo del fin. Imagínate, ¿qué se le dice al profeta? Bueno, yo quiero tomar el texto como lo dice allí, ¿no? Sí. El texto dice, y tú toma para ti trigo, número 1, cebada, número 2, habas, número 3, lentejas, número 4, millo, número 5, avena, número 6, y ponlos en una vasija y hazte pan
de ellos en el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Mm. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo lo comerás. Beberás agua por medida, la sexta parte de 1 litro, es decir, aproximadamente 135 gramos solamente podían tomar. La sexta parte, de tiempo en tiempo la beberás, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Miren, hermanos, aquí, ¿por qué esa mezcla? Si siempre hacen pan de cebada o pan, o pan de trigo, pero nunca hay mezcla, porque iba a escasearse el alimento. Número uno, iba a escasearse el alimento. Al escasearse el alimento, entonces les tocaba de a poquito para poder hacer siquiera una torta o un pan. Y así tenían que empezar a pasar porque era una situación crítica. El agua, hermanos, el agua iba a ser solamente 135 gramos. El IN, en la medida, estoy más o menos convencido de que es 1 litro. El IN es 1 litro, pero es la sexta parte de 1 litro. Y 1 litro tiene 1000 gramos. La sexta parte serían 135, 133, 133.3. ¿Por qué? Si hoy nosotros decimos que para poder tener salud, para hidratar nuestro cuerpo, necesitamos 7 vasos de agua, 7 vasos de agua o 2 litros, pero aquí en el día iban a tomar solamente 133 gramos de agua nada más. Eso quiere decir que la situación crítica que iban a empezar a vivir el pueblo de Israel era mucho más severa de lo que nosotros nos imaginamos. Hay una versión y un poco más adelante dice que tenían que cocerlo, pero no con leña, sino con Estiércol estiércol, humano. estiércol humano, porque no había ya que algún combustible para eso. Yo no sé, Pastor Danilo, no sé usted, pero yo no creo que uno podría, al saber de que va a ser cocido con estiércol humano, podrá comer uno esa parte de cereal o esa torta o ese pan. Yo creo que repugna, pero el hambre, hermanos, obliga a comer lo que sea. Hermanos, Dios nos ayude, porque esto pasó el pueblo de Israel en el cautiverio. Esto pasó en una situación crítica, sobre todo cuando Nabucodonosor vino y empezó a arrasar los muros de Sión, así sean con hierro, pero para Dios no hay nada imposible y Dios colocó a Nabucodonosor para que estuviera como instrumento de la ira de Dios. Ya lo miramos en la nota pasada y allí dice que estaban con hambre terriblemente. Estamos viviendo o estamos repitiendo el tiempo que fue con Nabucodonosor, lo estamos repitiendo en la actualidad. Hermanos, viene hambre porque la crisis económica que se avecina es grande, porque la crisis que viene para el pueblo, para el mundo entero, va a ser mucho más desastrosa. Eso nos invita a que podamos abrir nuestros ojos y ver el tiempo en que estamos viviendo. Amén. Pastor, es interesante lo que se menciona en esta pregunta, ese pan que Dios le da, esta receta la da Dios, y eran los elementos, los alimentos que se iban a encontrar en ese tiempo. Pero algo que me llama la atención a mí, que cuando el profeta ve que Dios le ordena que cocine el pan con estiércol humano, hay un pedido de parte del profeta. Y el pedido es que puedan usar estiércol de bueyes, estiércol de ganado. Es decir, un tipo de combustible para usarlo para poder cocinar, porque no había escasez. Yo quiero que ustedes escuchen, traté la manera de poder hacer breve una investigación con relación al pan que encontramos en Ezequiel 4:9.
Ya vimos los ingredientes: trigo, cebada. Trigo y cebada son cereales. Habas, lentejas, son Y yo, legumbres. El millo y avena podemos encontrarlos entre los cereales. Algunos los ponen entre los legumbres o cereales, pero es una mezcla de cereales y de legumbres. Todos estos granos y legumbres son proteína vegetal completa. Y se le da ¿cómo se llama? La receta con cantidad, pastor. Y se iba a comer por una cantidad de días. Qué interesante, era una dieta de sitio, de racionamiento extremo. Desde el sí, punto de vista nutricional moderno, este es un pan extraordinariamente completo. Contiene proteínas completas, ya que son legumbres más cereales. Ahí hay carbohidratos complejos, hay fibra, hay hierro, magnesio, zinc y las vitaminas del complejo B. En términos actuales sería bajo en grasa, sin azúcar, sin aditivos y alto poder saciante. Si tú notas, pastor, en la receta no le dice échale dulce, échale miel, échale azúcar. No, yo nada. creo que el pueblo de Dios debe de aprender a vivir. Aquí hay un tema de reforma pro salud para el tiempo del fin. Y recuerda, pastora Argemiro, que en el primer asedio los jóvenes que fueron llevados como sabios, y lo que propuso Daniel fue no contaminarse de lo que se La comía en comida del rey. Babilonia. Y recuerden, hermanos, que hoy vivimos nosotros en el tiempo del fin bajo la influencia de la Babilonia moderna, y no podemos imitar la comida o no podemos comer la comida que se come en la Babilonia moderna. Algo muy importante, pastor, que vemos aquí, el símbolo profético que se menciona en Ezequiel 4:13, dice: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones. ¿Por qué inmundo? Porque al cocinarlo con estiércol, esto Humano. humano se iba a convertir en inmundo. ¿Qué representa esto? La contaminación espiritual de Israel con las naciones paganas. Tú lo mencionaste: la idolatría, el apartarse de Dios, pérdida de la libertad, comer lo que no se quiere por causa del pecado. Este pan no es solo alimento físico, es mensaje profético. Dios muestra que viene un tiempo donde no habrá abundancia, no habrá elección, solo sobrevivirá el que sepa depender de Dios con los elementos que Dios menciona. Cada ingrediente mezclado enseña que Dios usa lo que hay, no lo que queremos. Ezequiel no lo inventó, porque esa dieta, ¿quién la dio? La dio Dios, no fue dieta de él, no fue de moda. Fue una dieta de obediencia total, aunque fuera incómodo. Este pan es un anticipo del tiempo del fin, cuando habrá crisis alimentaria, inflación, escasez y dependencia del sistema. Y Dios está enseñando a su pueblo a aprender a vivir con poco ahora para no perder la fe cuanto falte todo. Pastor, hay una aplicación que tenemos que darle para el tiempo del fin. El pueblo hoy quiere pan refinado, quiere comodidad, quiere abundancia, pero Dios prepara a un pueblo para sobrevivir con pan sencillo, con vida sobria, con dependencia total. Jesús en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, el pan de Ezequiel no era pan para engordar el cuerpo, sino para despertar la conciencia. Y como Daniel, como Ezequiel, Dios hoy forma un pueblo que puede vivir con poco sin perder todo. Y necesitamos tener fe. El justo va a vivir por la fe. Pasamos a la pregunta 4, Pastor Argemiro, rápidamente. ¿Qué más se le dijo al profeta que hiciera y qué significado tenía? Ahora vamos a la parte física. Increíble todas las recomendaciones y las órdenes que vienen de Dios. Y aquí tenemos que obedecer, pastor. Yo te hago una pregunta, pastor, antes de que me contestes esta pregunta. Los profetas que fueron contemporáneos, Isaías que murió pues antes de que viniera la destrucción y fue mártir, derramó sangre, su sangre fue derramada, perdón, por el mismo pueblo, por un rey de Israel. Luego vemos a Jeremías, vemos a Baruch, que formó parte también de los voceros, y ahora vemos a Ezequiel. ¿Ellos, pastor, obviaron algo de las instrucciones que Dios dio? ¿O camuflajearon el mensaje? ¿O dieron un mensaje casi parecido al que Dios les ordenó? ¿Cómo fue el mensaje, pastor?
Mis hermanos queridos, si el mensaje hubiese sido, vamos a decir, rebajado un poquito, o si hubiese sido carameleado, porque a veces queremos un mensaje Endulzado. carameleado. Si hay pastores que usted a veces habla muy duro, muy fuerte, ¿por qué no nos habla un mensaje más dulce, más lleno de amor? Pero hermanos, los profetas cuando les tocó hablar duro, hablaban duro. Cuando les tocó situaciones críticas, ellos, por el mismo ejemplo de ellos tuvieron que soportar también fuertes críticas, fuertes luchas. Entonces, hermanos, si los profetas hubieran dado un mensaje encaramelado, no existiríamos nosotros, no existiríamos. Pero el mensaje es claro. El triple mensaje angélico para este último tiempo tiene que ser tan claro, como lo es también la ley de Dios, que es clara, justificación por la fe. Pero necesitamos tener realmente un compromiso serio con Dios. O Amén. somos o no somos. Por Pero eso, pastor, no se por eso, puede, la mediocridad no se puede. O somos realmente, porque tibios nos vomitará de la boca del Señor. así es. Y por eso, pastor, en la lección pasada vimos cómo se le llama a Ezequiel el atalaya. Y el Sí. atalaya oye lo que Dios le dice, oye atentamente el mensaje de Dios a Israel. Oye Israel atentamente a Jehová tu Dios. Oye, escucha, oye, toma, come, habla lo que se te dice. Y ahora se le viene el mensaje a Ezequiel en esta cuarta pregunta. ¿Qué le dijo el Señor que hiciera consigo mismo, pastor? Ahí es un grave problema, porque ya primero tiene que ver con la casa, iba a ser destruida. Segundo, iba a tener que ver con la alimentación, iba a ser reducido al máximo. Y aún más, tendría que comer pan de angustia. Tercero, ahora tenía que atentar su propio cuerpo, porque esto era una ofensa grande. El profeta Ezequiel, por ejemplo, dice, tómate un cuchillo agudo y toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos en 12. En una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Será consumida. Oiga, qué interesante, hermanos. Será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré mi espada. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Hermanos, la situación iba a ser más crítica para el pueblo de Israel. El rasurarse la cabeza, el rasurarse la barba, era un pecado, sobre todo cuando hacían voto nazareato. Era un gran pecado. Por eso Sansón tenía un voto nazareato y dijo, navaja no pasará sobre mi cabeza. Pero qué extraño que ahora el profeta, el Señor le dice, rasúrate la cabeza, pélate la cabeza y la barba, quítate toda la barba, porque aquí empieza a ver, realmente lo que presenta es la situación, cómo iba a quedar de cautivo el pueblo y los babilonios iban a hacer estrago en ellos. No les importaba la religión a los babilonios, no les importaba nada de lo que ellos pudieran tratar de presentar. Pero hermanos, esto es un mensaje dramático y esto enfatiza la severidad del juicio y muestra cómo Israel frustró su misión de ser testigo ante las naciones. Lo que usted decía, pastor, lo que usted decía ahorita con Ezequiel como atalaya, sí, pero él hablaba, pero escuchen o dejen de escuchar. Lo importante es que pronunciemos ese mensaje claro para un pueblo que está al borde del precipicio de la muerte. Entonces, ¿el mensaje para quién es primero?
es para nosotros. Fue para el profeta Ezequiel. Es para mí. Es para ti, querido pastor Danilo. Es para todo el que me escucha. El mensaje está dado, que iba a haber una destrucción y que iba a haber una situación crítica que nadie se iba a imaginar cómo iba a quedar. Esto nos da a entender entonces que al profeta se le dio a él mismo que se rasurara y que iba a ver cómo iba a quedar el pueblo, cómo iba a quedar la nación. Pero es una responsabilidad grande que Dios le dio al profeta para que pudiera darla a conocer al pueblo, a un pueblo desobediente, a un pueblo terco y a un pueblo idólatra. Amén. Pastor, me llama la atención porque se le pidió que se rasurara, que eso era una ofensa grande para él como profeta, como ¿Sí? sacerdote también, porque para aquellos que hacían esto, pastor, era algo muy deshonroso y algo que me llama la atención, que tenemos que entender lo que ya tú lo mencionaste en este momento, el simbolismo no era un corte estético, era un juicio militar, pastor, Claro. porque la espada representa a Babilonia, guerra, muerte e invasión. Los tres montones de cabello que tú ya lo explicaste bien, las tres formas como el pueblo iba a ser destruido, quemado, morirían de pestilencia, hambre. Dos, un tercio cortado con espada, caerían a espada. Y tres, serían esparcidos entre las naciones. ¿Cómo era la suerte de este pueblo? Pero me llama la atención en el capítulo 5 y en el versículo 3 porque hay esperanza, pastor. No todo está perdido. Si lees tú Ezequiel 5:3, dice allí que la Biblia, tomarás también de allí unos pocos cabellos en número, los atarás en la falda de tu manto. ¿A quién representan esos pocos cabellos? Si las tres medidas que el profeta midió representa al pueblo de Israel que iban a ser muertos por hambre, por espada, e iban a ser esparcidos en todas las naciones, esos pocos que guarda el profeta representa al remanente fiel que Dios va a tener siempre para el tiempo del... Siempre hay un remanente fiel. A pesar de Sí. los pesares, siempre, pastor, hay un remanente fiel. Mire, pastor, que el Señor Jesucristo mismo lo presentó cuando él dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Pero la cuarta pregunta está enfatizándose más, es al 100%, dice la tercera parte y la tercera parte. Es decir, quedaba una pequeña parte, porque recuerden que cuando son esas partes, ese insignificante número, ahí están los hijos de Dios clamando y gimiendo para poder ser librados por la gracia de Dios. Por eso, hoy que nosotros hablamos de 8.000 millones de habitantes en todo el mundo, fuera de los que han muerto desde 1844 hasta nuestros días, y los salvos, los que van a ser sellados, como dice Apocalipsis, no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado a los escogidos. 144.000. Una vez me dijo un pastor de otra denominación, pastor, pero eso es absurdo, decirme que solamente van a salvarse en 144.000. Y claro, los que conocen el triple mensaje angélico, y no solo los que conocen, los que lo viven, bueno, serán muy poquísimos, pero eso representan esos pequeños cabellos que hay allí. Eso representan. Así que, querido hermano, querida hermana, seas tú esa parte del cabello para que seas fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Muy humillante para el profeta que era sacerdote también cuando Dios le dice te tienes que rapar, porque ahí miramos nosotros la representación de la caída del liderazgo espiritual. Lamentablemente ya no había liderazgo espiritual, la pérdida de autoridad moral dentro del pueblo. Y esto también se puede aplicar para el tiempo del fin. ¿Cómo vives tu ministerio? ¿Cómo vivimos nosotros los pastores? Cuando perdemos ese liderazgo espiritual, cuando perdemos también la autoridad que el cielo nos da. Por eso es muy importante que el atalaya tiene que ponerse en los muros de Sión y hablar lo que Dios le dice.
no importando las consecuencias que vengan. Pregunta número 5, pastor. ¿Qué evidencia de idolatría había entre el pueblo de Dios? ¿Cómo dijo el Señor que terminarían las vidas de quienes practicaban la idolatría? ¿Cuáles eran las evidencias claras que se mostraron en ese cautiverio, en esa destrucción que vino a Israel, pastor Argemiro? La parte bíblica presenta exactamente árboles frondosos, número 1. Número 2, habla también de ídolos, hablan también de collado alto, habla también de cumbres de los montes, habla también la encina espesa y lugares donde ofrecieron incienso. Hermano, aquí podemos hablar un poco sobre el incienso falso, porque en el santuario había un incienso y no podía colocarse otro incienso más sino el que estaba establecido. ¿Cuál es el problema de nosotros muchas veces? Es que nosotros queremos ofrecer a Dios un incienso contaminado, distorsionado, y ahí es donde viene el problema crítico. ¿Qué iba a pasar con todas aquellas personas que eran llenas de idolatría? Sencillo, hermanos, iban a caer muertos. Así de sencillo. Iban a caer muertos. ¿Muertos en qué? En sus propios ídolos. Yo conocí un caso en una iglesia que fueron a sostener una imagen que se iba a caer, iban a sostenerla y el hombre que quería sostenerla se le cayó encima y lo mató. Lo mató inmediatamente. Eso va a ocurrir, hermanos, con todos aquellos que no quieren seguir el mensaje que está registrado en la palabra de Dios. Por eso Elías, me llama mucho la atención el profeta Elías cuando le dijo a esos adoradores de Baal y de Acera, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y eso nos dice el Señor hoy también. Hermanos, la idolatría es símbolo del pecado. Y el pecado me llama mucho la atención Santiago, donde dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Capítulo 1. Entonces, después de ello dice, entonces engendra el pecado. Y el pecado siendo consumado engendra muerte. La paga del pecado es muerte. Ese es el único resultado, hermano. No puede haber una evidencia clara para decir es que posiblemente, es que de pronto. No, hermanos. Los idólatras, todos, lo que dice el apóstol Pablo, dice, no erréis, porque sabéis que los idólatras, los afeminados y todos los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no heredan el reino de Dios, tienen la muerte definitiva para ellos. Entonces, esa es la evidencia clara, mi querido hermano, donde la idolatría era muy eficiente en esos tiempos, era muy Muy alto evidente. muy alto, y entonces aún los que estaban en los altos cumbres adorando ídolos iban a morir. Los que estaban en la parte de abajo iban a morir. Los que estaban debajo de los árboles iban a morir. Hermanos, lo único que viene es la muerte y la destrucción para toda aquella persona que no quiere seguir el camino del Señor. Muchas gracias, pastor. Evidencia de la idolatría en el pueblo. El Señor le dio una visión al profeta. Lo vamos a estudiar más adelante, pastor Argemiro. Y que mis hermanos estudien el capítulo 8 de Ezequiel, porque donde había idolatría, dice que estaba sentado el profeta y de repente tuvo una visión. Y miró cómo dice, dentro del templo había idolatría, pastor. Los líderes de Israel, 24 ancianos, 70 en número, diferente las mujeres que endechaban. Había idolatría en la casa, había idolatría en el patio, había idolatría en los mercados, había idolatría en el templo, había idolatría en los altos montes.
Ay, 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 en todo había idolatría. Y el profeta dice, miré, y miré cómo ellos estaban ahí. Ahí estaba una imagen que provoca celo y estaban ahí los varones adorando al sol. Hermano, es increíble. Ahí está la evidencia de la idolatría. Pero algo muy interesante es de que todos iban a caer muertos. Cuando vino el cautiverio, iban a caer muertos delante de sus ídolos. Aquellos cabellos que guardó el profeta, así, que los ató a su túnica, iban a ser aquellos que iban a estar clamando por los pecados ajenos. Pero pastor, yo no quiero pasar por alto la nota, porque hay una aplicación para nuestro tiempo. Si usted la puede leer, le voy a agradecer, porque esto ya nos implica a nosotros, para ti, para mí, pastor, como líderes de la Iglesia de Dios a nivel mundial. Tú y yo tenemos una alta responsabilidad. Usted, querido hermano que nos sigue, usted, querido pastor, si es presidente de asociación, presidente de una unión, si usted no está involucrado en esto que menciona la nota, que hay una seria advertencia, pastor, y no podemos endulzar la nota. Pastor Argemiro, por favor, no me vaya a endulzar la nota, léala tal y como está allí, por favor. Claro, con mucho gusto, mi hermano. Pero déjeme decirle algo antes. Esta lección se está refiriendo al pueblo idólatra. Así es. La próxima lección se está dirigiendo al pueblo de Dios, que también está incluido en la idolatría. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en la palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que un número relativamente pequeño. Un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy. Ojo, querido hermano y hermana, sobre esta parte. Tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel. No en el mundo, dentro del pueblo. El Dios de muchos, así llamados sabios y filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios. Y hermanos queridos, esto muchas veces, y perdónenme que yo tome esta expresión, y perdónenme a toda la hermandad, y perdónenme a todos los estudiantes que salen a veces de las escuelas misioneras. Pensamos que porque tenemos el birrete, porque hemos finalizado una carrera, somos los sabios de los sabios. Mentira, hermanos. Yo quiero decirles que seamos más humildes, Amén. porque a veces el orgullo domina y ese es el otro Dios que está impregnado dentro de aquellas personas que se llaman teólogos, aquellos que quieren tratar de explicar la Biblia de acuerdo a su propio criterio. Pues escrito está, ustedes pueden leerlo, solamente les voy a dar los textos en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 6, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 3 y Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1. Allí dice que muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus de demonios. Y pensamos que hay una nueva luz, una nueva luz. No, hermanos, eso no es una nueva luz, es Satanás que está soplando como en primeros escritos. Recuerda la autora norteamericana ya cuando dice que Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía y había luz.
poder, pero no había nada de dulce amor, gozo ni paz. Satanás los llevaba. Hermanos, esto es lo mismo que está ocurriendo en la actualidad. La nota está basada exactamente en lo que puede pasar hoy, en pleno año 2026, con el pueblo de Dios también. Amén. Gracias, pastor. Quiero detenerme. Falsas doctrinas. ¿Cuántas veces dejamos a un lado eh, los, la Biblia, las Sagradas Escrituras? Dejamos a un lado el espíritu de profecía y buscamos libros de teólogos, libros de filósofos para argumentar nuestros puntos diferentes doctrinales con relación a la sana doctrina. La Biblia dice el misterio de la piedad. El verbo se hizo carne. Pastor así dice, ¿verdad? Juan dice el verbo se hizo carne. El apóstol Pablo dice en semejanza de carne de pecado. Y ahora muchos dicen, es que era, semejante es diferente. Pero la Biblia dice el verbo se hizo carne. ¿Qué carne, pastor? ¿Cuántas carnes había? La carne de Adán antes del pecado y la carne de Adán después del pecado. ¿Qué carne tomó Jesús? La Biblia es clara. Dime, ¿cómo puedo explicar eso? Jesús tomó la carne de 4000 años de pecado. Él tomó esa carne, una carne debilitada, una carne donde estaba expuesta a las más terribles tentaciones. Pero qué lindo cuando Él vino para darnos un ejemplo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Entonces, hoy día, hermanos, nosotros no podemos cuestionar, y quizá para muchos y para nosotros puede ser un misterio el cómo llegó a ello. Es un misterio, pero así fue. Llegó como un niño común y corriente. La única diferencia fue que en él no se halló pecado. Y Amén. esa es una de las faltas, esa es una de las partes que nosotros debemos tener claridad. La filosofía hueca, la teología sin Cristo, porque a veces nosotros hablamos mucho de teología, hermanos, pero sin Cristo. Y eso es algo ruin. Por eso, esta parte nos está explicando que prácticamente de parte del Señor nos está advirtiendo, tengamos mucho cuidado con esta situación, porque sin pensarlo, los hijos de Dios pueden estar en ese mismo alcance. Muchas gracias, pastor. Que Dios nos ayude. Mucho que decir, pero la Biblia es clara y tengamos mucho cuidado porque la nota es muy clara lo que nos dice. Pregunta número 6, pastor. ¿Qué dramático mensaje dio Ezequiel al pueblo en el nombre del Señor? Ahora ya viene el resultado final. Sí, hermano, ¿cuál es el dramático mensaje? Es el fin, el fin. ¿Qué es el fin? Es la terminación de todo. Y el texto dice, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti. Enviaré sobre ti furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Destrucción va a haber, hermanos. No hace falta que se diga, ya está viniendo la destrucción, pero todavía no es el fin. Es decir, yo quiero decirle a todo el pueblo, el tiempo de gracia aún está. Estamos por concluir el tiempo de gracia. Está por llegar el ultimátum de parte de Roma con Estados Unidos. Y es exactamente el cumplimiento de la ley dominical obligatoria a nivel del mundo entero. Cuando eso acontece, entonces vendrá el fin. Erguíos vuestra cabeza, levantaos, porque vuestra salvación está presto. Pero qué triste aquellos que no tendrán la misma suerte de aquellos que, digo, porque anhelamos estar con Él en el reino de los cielos. El profeta Isaías dijo en una oportunidad
que en aquel día aquellas personas que no quisieron obedecer, les dirá a las montañas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que viene. Por eso, querido hermano y hermana, el mensaje no es el tiempo antiguo, ay, pobrecito, lo que le pasó a los israelitas. No, es el tiempo en que estamos viviendo. Y el tiempo no será más. Y como dijo Apocalipsis, Juan en Apocalipsis, el que es justo, siga siendo justo. El que es inmundo, siga practicando la inmundicia. El que es santo, santifíquese todavía. Pero vendrá el fin, hermanos, el fin de la historia, el fin donde diga el Señor, consumado es, hecho está. Entonces, ese será prácticamente el dramático mensaje que dio Ezequiel al pueblo en el nombre del Señor. Y ese es el dramático mensaje que es para la actualidad. No Amén. podemos decir otra cosa sino el fin viene. Y viene una sentencia fuerte. Pero confiemos en la promesa de Dios. Yo estaré contigo. No te dejaré. Nunca te abandonaré si somos fieles a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y algo interesante que no solamente viene el fin sobre Paraguay, Uruguay o Latinoamérica. Europa no va a ser tocado. Oceanía no va a ser tocado. No, Estados Unidos, el país uno del mundo, no va a ser tocado. La Biblia dice, pastor, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Querido Sobre todo hermano, el mundo. sea la ciudad más bonita. En aquel tiempo era Babilonia. ¿Cuántos deseaban vivir en Babilonia, pastor? Era una maravilla en ese tiempo. Sus calles, su ciudad, su comodidad, sus modas, su comida, su extravagancia. Todos querían estar en Babilonia, pero ellos fueron juzgados por Dios, por sus caminos, por las abominaciones, por su idolatría, por su rebelión, por su apostasía, porque dejaron de escuchar la voz de Dios y quebrantaron su ley, lamentablemente. Pregunta 7, pastor. Pasamos a la última pregunta. ¿Qué conexión existe siempre entre las acciones y sus consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, pastor? ¿Recuerdan Hermanos, lo que dijo Pablo? sí, claro, pero también recuerde que dijo que lo que el hombre sembrare, Exacto. eso mismo segará. Amén. Entonces, si sembramos corrupción, ¿qué vamos a segar? Corrupción. No, no podemos segar vida eterna. Tendremos que segar corrupción. Pero si sembramos para vida eterna, eso segaremos. El texto bíblico presenta que de acuerdo a sus propios caminos, que nosotros queremos andar, también los juicios vendrán y los juzgarán. No por lo que, mire hermanos, yo creo que la misericordia de Dios es tan grande, pero nosotros no podemos colocar toda la misericordia de Dios. A veces nosotros tomamos el texto de Lamentaciones. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Y eso es una realidad, eso es una veracidad, pero no justifiquemos nuestros hechos malos para tratar de decir es que el Señor de todas maneras me va a cuidar y va a tener misericordia de mí. No, hermanos. Ojo que nadie puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y lo que presenta el texto, que de acuerdo a nuestras acciones, así vendrán las consecuencias para cada uno de nosotros. Aquí no importa pastor, no importa que sea un pastor, no importa que sea un obrero, no importa que sea un laico. Hermanos, si nosotros no hacemos de Cristo nuestra enseñanza, si nosotros, como dice Juan capítulo 15, si no permanecéis en mí, no puede ser mi discípulo. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, esas acciones, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, así mismo seremos juzgados. Me llama mucho la atención el profeta Abdías, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir, si tus acciones son malas,
el resultado será malo. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos depender de nuestro Señor Jesús. Solo dependiendo de Él, solo permaneciendo en Él, podemos llevar mucho fruto, no por nuestra propia justicia, sino por la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Mis apreciados hermanos que nos siguen a través del Instituto Investigativo Ministerial de parte de la Asociación General con relación al estudio de la lección de escuela sabática, yo quiero decirte en este momento que la conexión existente siempre entre las acciones y sus consecuencias son tres puntos fundamentales que menciona el espíritu de profecía. Pastor, Dios va a juzgarnos a nosotros no tanto por los pecados que cometimos, sino por el conocimiento que obtuvimos, por Claro, las oportunidades que nos dio el cielo y por los privilegios despreciados. Por esas tres causas, el cielo nos va a juzgar a nosotros y pesan en el día del juicio. La nota dice de la siguiente manera, me gusta mucho cuando dice, los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por parte del decreto del Altísimo. Aquí quiero detenerme. A veces pensamos que Dios es un Dios severo, pastor. Es que Dios me va a castigar. No. ¿Qué es lo que hace Dios? Oigan lo que hace Dios. La nota dice, los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos, oigan esto hermanos, los judíos le hicieron retirar su protección. ¿Qué es lo que hace Dios, pastor, cuando nosotros no ponemos atención al conocimiento, a las oportunidades y a los privilegios? Isaías preparó el terreno porque venía el peligro. ¿Qué hicieron con Isaías? Lo mataron. Jeremías vivió en la antesala y vivió en carne propia el asedio de los babilónicos y dio la advertencia. Rechazaron la oportunidad, la última oportunidad con la quema del rollo, pastor. Se sí, acabó la oportunidad, el privilegio de poder ser guardados si obedecían la voz del profeta. Vamos, vamos en cautividad, vamos a ir con el rey de Babilonia. ¿Pero qué pensaron? No, Jeremías está haciendo acuerdos con Babilonia para que nosotros seamos destruidos. No entendieron la voz del profeta. Y ahora, hermanos, en medio de la cautividad, en medio de la destrucción, todavía hay un privilegio y una oportunidad de parte del profeta Ezequiel. Y ahora, Dios es un Dios severo, Dios es malo, Dios castigó porque quiso castigar. Dice, pastor, así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección. ¿Cuántos, pastor, nos estamos retirando de la protección de Dios cada día? En este 2026, pastor, porque ahora apliquemos para nosotros. A veces sabemos que no podemos estar en algún lugar prohibido. No, pero soy cristiano, Dios me va a guardar. No, hermanos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Simplemente quita su retira. protección, ¿sí? Y quedamos solos, ¿sí? Quedamos solos a expensas. Y es la oportunidad porque dice aquí, entonces los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetuadas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden su influencia. Pastor, las últimas palabras, por favor, porque es impresionante esto. Mire, hermanos, Dios hace un llamado. Amén. De una o de otra manera, Dios hace un llamado.
Y por eso en la palabra del Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Querido hermano, querida hermana, Dios te hace un llamado ahora para un arrepentimiento genuino. Si tú aceptas el llamado, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Antes que se termine el tiempo de gracia, mi querido hermano y hermana, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque ya se llegará el momento, como dijo el Señor Jesucristo en esa suntuosa sinagoga, vuestra casa os es dejada desierta. Hoy el Señor nos invita a poder estar en la casa espiritual, que podamos abrir el corazón al Señor, porque lo que viene fue lo mismo que pasó para el pueblo de Israel, es para hoy en la actualidad también. Por eso, querido hermano y hermana, en estos momentos, cuando se ven por todos lados cómo poco a poco va destruyéndose los volcanes, haciendo erupción, los tsunamis, los terremotos, las inclemencias de la gente que matan por deporte ahora. Qué interesante que tú y yo podamos guardarnos, como dijo el profeta Isaías, guárdate por un poco, escóndete entre tanto que pasa la indignación. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que la gracia de Dios nos acompañe para que podamos ser transformados por la gracia del Señor y Amén. poder acercarnos a Él antes que sea demasiado tarde. La bendición de Dios sea sobre todo. Amén. Muchas gracias, apreciado hermano Astudillo, por las últimas palabras. Vamos a finalizar con el cierre, con la oración, y vamos a pedir a Dios que nos dirija en oración. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, muchas gracias te damos por este estudio interesante de la lección de escuela sabática. Bendice a todos nuestros hermanos que nos siguen y permite que ellos puedan aprender las lecciones espirituales para nuestra época, que puedan ser de enseñanza, que puedan ser de exhortación, que puedan ser de reflexión y que pueda ser el privilegio que tenemos para poder examinarnos a nosotros cómo estamos en la fe para el tiempo del fin. ¿Cómo está la idolatría en nuestro medio? Que saquemos a los ídolos de nuestra casa, de nuestro corazón, del templo, del alma, de la iglesia. Bendito Dios, gracias por esa oportunidad hermosa que nos das de poder hacer que lo torcido no se salga del camino, sino que podamos caminar fielmente, siguiendo tu voz, obedeciendo tu ley y sabiendo que no viene un tiempo mejor para nosotros. Oramos por todos nuestros hermanos a nivel mundial, por tu iglesia en todo el mundo, desde la conferencia general hasta el grupo más pequeño. Y bendice, Señor, al pastor Argemiro, que estuvo con nosotros hoy. Bendice su familia, bendice el trabajo que realiza con la división y que puedas darle también consolación, resignación por la pérdida de su querido padre, a él y a toda su familia. Oh bendito Dios, en tus manos nos ponemos en esta hora, en tus manos ponemos nuestras vidas. Da salud a tu pueblo, a nuestros seres queridos. Ruego por mi esposa Yuli que le ayude siempre en sus quebrantos de salud y a todos los que han solicitado, Señor, oraciones que están pasando por diferentes situaciones, que tú atiendas la voz de tus hijos. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro agradecimiento sincero a usted, querido hermano y hermana que nos sigue. Pastor Argemiro, muchas gracias por estar con el departamento ministerial. Que Dios te bendiga en tu trabajo y en tu ministerio en la división latinoamericana. Y al departamento de multimedia que nos ayuda para que estas lecciones puedan salir y puedan estar a tiempo y llegar a muchos lugares. Gracias a nuestro Dios por ese privilegio y por la vida. Que Dios les bendiga. Un feliz sábado.
Y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado con la bendición de nuestro Dios.